Estamos en Villa Ciudad Parque, en las sierras de Calamuchita, provincia de Córdoba. Ciudad Parque es un pueblo de más o menos unos 3.000 habitantes que empieza en el lago Los Molinos y limita con las costas del río Los Reartes. Por estos lados andan pasando muchas cosas lindas y dan ganas de contarlas. Por ahí, vistas desde una escala nacional, suenan chiquititas, pero la verdad es que a nuestra gente les cambia la vida y sobre todo nos alimentan un poco la esperanza, algo indispensable para encarar cualquier tipo de lucha en estos tiempos. Pero vamos a lo concreto. Acompáñenme, que este es un lindo caso para mostrarles. Estamos entrando al comedor de la escuela primaria Ricardo Luti. Acá todos los niños y niñas de la escuela, en 2021, comenzaron a sumar a su dieta alimentos agroecológicos producidos por sus vecinos y vecinas en un predio municipal destinado al cultivo de alimentos. ¿Vos sos el papá del Dylan? No lo conozco a Dylan. Lo interesante de esto es que estamos en una localidad que no hace mucho tiempo atrás fue uno de los tantos pueblos fumigados del país. Lo que vamos a contarles es cómo se llegó a este cambio de modelo. Hasta que todo sea como lo soñamos. De lo pequeño a lo grande. De abajo hacia arriba. De los bordes hacia el centro. Nosotros, como organización, tuvimos 7 años en conflicto con los productores, un modelo productivo con una matriz extractivista de contaminación. Luciana Moreno, integrante de Semilla del Sur y directora de Ambiente y Bienes Comunes de Villa Ciudad Parque. Campo Norte y del Campo Sur, con campos que fumigaban. La mayoría de nosotros, los vecinos, en ese momento teníamos niños pequeños también, donde las afecciones hacia las fumigaciones es mucho más fuerte, en niños o en personas mayores, y entonces había ya una psicosis colectiva, ¿no? Acompañado con toda la información científica que uno manejaba. Entonces fumigaban en el Campo Norte, nos íbamos todos para el Campo Sur, al otro extremo, nos íbamos para algún otro lado, a resguardarse de las fumigaciones, ¿no? Acá no fumigaban con avionetas, sino con mosquitos, pero al lado de las casas. Con los primeros calores también empezaba el tema de la alerta. Georgina Rodulfo, presidenta de la Asociación Civil Semilla del Campos, Sur. o sea, quienes vivíamos al lado de los campos, habíamos empezado a organizarnos para, ni bien escuchábamos un ruido del tractor o ni bien olíamos, ya avisábamos a los demás. Poco a poco nos fuimos, poniendo en alerta por varias cosas. Por un lado, por lo que sucedía en el pueblo mismo, que era que cuando venían las épocas de fumigaciones, empezaban las afecciones respiratorias, hubo casos de reacciones también en la piel y luego, ya más extremo, hubo varios abortos espontáneos y algunas malformaciones en recién nacidos. Entonces, eso a la par de lo que nos llegaba de información de otros pueblos fumigados, con los cuales habíamos armado red y con los cuales también estábamos en un estado constante de alerta, de juntarnos, de implementar diferentes acciones para que se pararan las fumigaciones. Los niños estaban jugando en sus jardines y de repente pasaba un tractor fumigando. Micaela Oliveri, integrante de Semilla del Sur y vecina afectada del Campo Norte. La situación, la verdad que empezó a ser bastante tensa. La comuna de Ciudad Parque en ese momento parecía tener la intención de querer mediar entre los vecinos y los productores, con lo cual se armaron varias reuniones en las cuales podíamos exponer un poco la información con la que contábamos. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que en realidad la comuna estaba dilatando un poco la situación para ver cómo resolverla, pero que no había mucha intención de resolverla en sí. La historia estaba alrededor. Relatos locales de la comunidad coral. Escuchá la serie completa en identidades.cultura.gov.ar. Una aplicación y se acabaron las malas hierbas. Roundup. La química trabaja para usted, al igual que Monsanto trabaja para usted. Monsanto. La química creativa hace maravillas. Hicimos de todo, desde ir a hablar con los productores, con los dueños del campo, fuimos asesorados por abogados de pueblos fumigados, hicimos acciones legales en Río Tercero, llamamos a los medios, hicimos
resolución, modelo, y salimos a juntar firmas por todo el pueblo, por todas las casas, no hubo una casa sin que tocáramos la puerta, tanto para concientizar como para que la gente adhiriera a esta posible resolución que iba alejando las fumigaciones progresivamente. También nos manifestábamos en la comuna, intentábamos detener a los... Eso en un principio, después ya vimos que esa práctica era, digamos, muy al choque y que no nos conducía a ningún lado. Pero al principio sí intentamos detener varias veces a los tractores porque aparte era literalmente al lado de las casas, o sea, era verlo por la ventana. Había propuestas concretas, digamos, de ir transformándose hacia la agroecología, entonces creo que siempre estuvo la voluntad de acercarles una propuesta que no atentara contra toda la actividad comercial que ellos tenían, pero creo que terminó siendo esa puja entre la salud y la actividad comercial, ¿no? O sea, que estaba primero. Entonces también, bueno, por eso también fue el hecho de decir, bueno, implementemos todo. O sea, en un momento también visualizamos eso. No sirve solo lo legal, no sirve solo lo social, de protestar, de ir a los medios. Sirve todo, bueno, hagamos todo, no dejemos nada sin hacer. El glifosato es un emergente de una situación. Acá hay un gran negocio, esto no lo tengo que venir a explicar acá. Hay grandes empresas, pero también hay grandes sectores de los productores nacionales o asociados a productores nacionales que están defendiendo un modo de producir. Durante los conflictos con los productores, la verdad es que nosotros sentíamos que nadie nos estaba protegiendo, ¿no? Cuando la situación llegaba a mayores y alguien llamaba a la policía siempre estaba del lado de los productores, del lado del campo, increíble. Así fue, eso creo que es una de las cosas que más bronca generó en el momento, ¿no? Hubo un día donde los patrulleros con itacas. DB40 viral ¿cómo que le dicen? Toxicidad 4. No tiene los 500 metros, usted dice que tiene tal cosa. No tiene cortina forestal, olvidémonos, está más de los 500 metros. Hay la orden del juez dice que tiene que tener una cortina forestal y otras tantas cosas más. No las tiene. Primero hay que parar la fumigación y vamos a fijar qué es lo que hay, vamos a plantear lo que están diciendo la fumigación. Claro, frená el tractor. La decisión del juez de suspender la ordenanza de la comuna y darles la cautelar a ellos para poder fumigar es de julio. En esa cautelar quedan de acuerdo las dos partes en una conciliación que se van a dejar 7 metros y que se va a hacer una cortina forestal. Estamos hablando desde julio. ¿Usted ve una cortina forestal acá? No hay ninguna cortina forestal. A 500 metros no pueden fumigar. Esta gente está fumigando pegado al alambre a 30 metros de mi casa. Entonces ellos no respetan la ley. Están fuera. Bueno, ¿por qué no le hacen respetar la ley? Está fumigando con 2,4-D, que ni la ley provincial de agroquímicos permite fumigar con 2,4-D al lado del alambrado. Entonces estamos ante un montón de arbitrariedades, de fallas, y encima nos encontramos con esto. Los delincuentes somos nosotros. Como que nosotros tuviésemos la culpa. ¿Me entiende la desesperación que tenemos como vecinos? Bueno, habían pasado ya muchos años y también empezaba a correr ese miedo. ¿Qué pasa con todos estos años que ya nuestros hijos recibieron estas fumigaciones? ¿Y cuánto más tiempo vamos a esperar? Entonces también en un momento de frustración respecto a de que esto estábamos haciendo de todo y nada por sí solo lograba detener el problema, empezamos a pensarnos como la posibilidad de conformar una unión vecinal en donde tanto este como otros temas fueran abordados con una visión política diferente, en donde hubiera un proyecto más acorde al lugar, a la belleza natural de este lugar y a las condiciones que todavía el pueblo tenía antes de que se siguiera deteriorando y destruyendo. La unión vecinal es un poco... O sea, la conclusión de las ganas de cambio social y todo fue haber hecho eso, porque creo que ninguno se imaginaba estar participando en una cosa así. Son los vecinos de Villa Ciudad Parque Los Reartes. Estamos en contacto con Pablo Riveros, que hoy tienen el cierre de campaña porque el domingo hay votación. Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fabiana? Buenas tardes a vos y a todos los oyentes. Bueno, ¿qué significa, Pablo, esto de incorporarse a la política, ¿no? Y tomar la decisión de dar el salto hacia la política?
Bueno, es un proceso de organizativo, es un proceso de discusiones que nos empezamos a dar desde hace un año más o menos en el pueblo. Siempre basado en los mismos principios de los cambios que provienen de lo chiquito a lo grande, de lo local a lo regional. Y en ese proceso vimos que era posible trabajar en este espacio electoral, y del cual el análisis que hacemos hoy de Ciudad Parque es que es posible hacer realidad un montón de sueños de los cuales venimos trabajando todos los días hace un tiempo. Y fundamentalmente pasar de un proceso de democracia representativa a un... En 2011, las organizaciones y vecinos de Villa Ciudad Parque participan por primera vez en elecciones con un partido propio. Sin embargo, son derrotados por el aparato político de Unión por Córdoba. En 2015 se vuelve a repetir el resultado. Finalmente, el 12 de mayo de 2019, se consigue el triunfo. Tantas cosas por la cabeza, pero 1 millón, porque, o sea, para llegar a este momento, que es el inicio, esto es el inicio de algo, pasaron muchas cosas, pero muchas cosas hasta llegar a este momento. Y la verdad que, bueno, quería esperar que lleguen los chicos, pero están los chicos custodiando la urna, porque le acabamos de ganar a un aparato gigante que es Unión por Córdoba en la provincia. Y bueno, a la altura de hoy ya está prohibido las fumigaciones en todo el ejido de Villa Ciudad Parque, ¿no? Entonces ya partimos ahí de una base importante. Cuando se hicieron la resolución que estaban prohibidas las fumigaciones, que fue con el gobierno anterior, sucedió algo también interesante, que no solo se iban a ir corriendo las fumigaciones de los campos en distancia hacia las viviendas, sino también que cedían 200 metros también todos los lindantes a los campos nortes. Y bueno, nosotros cuando asumimos ahora en el 2019, una de las primeras cuestiones que se tomó como eje fue el tema de la soberanía alimentaria. Entonces la primera propuesta que hicimos fue estas tierras que habían cedido los productores, que son 200 metros que limitan con las viviendas, poder hacerlas productivas agroecológicamente. Pero evidentemente en todo ese proceso de lucha había un factor... Pablo Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque. En el debate y en el aprendizaje y en el proceso, que era, bueno, ya vamos por el no a la agricultura tóxica, por el no a los agrotóxicos, pero estamos hablando de alimentos, estamos hablando de ambiente y estamos hablando de salud. ¿Cuál es la positiva? ¿Cuál es el sí? Y la verdad que hoy estamos teniendo la posibilidad desde el Estado comunal, llevando adelante una política pública de producción de alimentos agroecológicos, justamente en el mismo predio donde antes se fumigaba con agrotóxicos y se sembraba soja, haciendo un trabajo muy interesante de producción en principio de suelo, porque había que regenerar el suelo ese que estaba prácticamente muerto, digamos. Entonces se hizo un trabajo muy fuerte de regeneración de suelo para empezar a producir, y además no solamente de poder producir alimentos sanos, agroecológicos, sino con algunos valores agregados también que tienen que ver con la posibilidad de entregar esos alimentos al PAICOR, que es el programa de alimentación de las escuelas, jardines y secundarios de Córdoba, y también la posibilidad de generar empleo, digamos. Así que hoy hemos reconvertido o transformado todo un escenario que había acá por los años 2008, 2009, 2010, 2011. La última resolución fue en el 2014, y hoy en el 2022 no solamente que no se puede fumigar, sino que además se está produciendo alimentos agroecológicos desde el Estado comunal y para las escuelas. Articulamos con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y bajamos 2 programas, uno Sembrar Soberanía y otro Manos a la Obra, y con ellos pudimos implementar ahí lo que es el polo agroecológico, el sistema de riego, los invernaderos, que haya energías renovables también para la circulación de agua, las herramientas. Y a través del potenciar pudimos conseguir que haya 8 personas que están trabajando ahí, donde no solo se produce suelo, lombricompuesto, sino también plantas nativas, plantas ornamentales, verduras. Todo se vende y se distribuye localmente también. Para los espacios verdes, para el jardín, para las escuelas. Ahora pasó algo muy lindo porque
con plata que ingresó del polo, que todos los sábados se vende, se pudieron comprar herramientas y se están haciendo 2 invernaderos en las escuelas públicas. Todo con ingresos del polo. Si cortamos todos los árboles, los pájaros se van a otro lado, donde hay árboles. Y si plantamos árboles, nos va a dar un puro oxígeno. Lo que hicimos en mi escuela fueron muchas cosas sobre el agua y alguien nos enseñó eso y vimos las cianobacterias con un microscopio. Y uno era como un espagueti y otro era como un circulito con muchos puntitos adentro. La educación ambiental atraviesa continuamente todo el proceso. ¿Por qué estamos sembrando nativas? ¿No? Porque hay una cuestión que atraviesa nuestra identidad como pueblo en realidad, ¿no? Entonces, cuando hacemos una plantación, estamos trabajando la educación ambiental, formal y no informal. Y algo interesante también que estamos trabajando, ya tenemos nuestro propio banco de semillas. Y bueno, y en su momento, este proyecto del Polo Productivo Agroecológico surgió con la intención de alimentar a todos los niños de las escuelas, pero nos resultó pequeño la superficie. Entonces, porque es muchísima la demanda, claro. Hay más de 500 chicos que comen acá en el comedor, claro. Y tienen una dieta donde necesitan acelga, zanahoria y tantos kilos diarios, y la verdad la superficie nos quedó pequeña. Claro. Entonces empezamos a articular con organizaciones del pueblo, con la organización Semilla del Sur, que tiene como dato Casa Común, que son 20 hectáreas, y ahí estamos trabajando con la cooperativa agrícola, donde se está produciendo en forma extensiva el alimento para el PAICOR para los chicos. A mí me parece que hoy básicamente lo que estamos llevando adelante es el sueño de la comunidad organizada. En realidad es un poco el trabajo mancomunado y articulado entre las organizaciones de la comunidad y el Estado comunal. Y lo interesante de esto de ocupar lugares es el poder hacer, ¿no? Depende de quién lo ocupe el lugar, es cómo va a poder hacer y hacia dónde van las políticas públicas orientadas. Nosotros venimos, digo nosotros por la gestión que llevamos, ¿no? Que venimos desde una organización social, socioambiental, donde nuestra impronta viene en defensa de nuestros derechos. Es poder poner todo eso que nos oponíamos, ponerlo por el lado del sí. Decir, sí hay un mundo mejor, sí hay una educación pública gratuita que se alimente bien, sí hay un modelo productivo que no sea contaminante, sí podemos hacer reservas y cuidar el ambiente. A mí me parece que en términos generales nosotros tenemos la gran responsabilidad y el gran desafío de hacer posible un modelo de desarrollo local con características distintas a lo convencional, que reivindique la política como una herramienta de transformación, pero que realmente genere construcción de comunidad por encima de las diferencias ideológicas, políticas, poniendo por encima los intereses comunes de la población y en un marco de consensos y, como te decía, de construcción de comunidad. En un momento donde la política pareciera ser un cuco o una cuestión oscura, digamos, ¿no? Entonces me parece que ese es un gran desafío. Una cuestión, diría yo, como una batalla cultural. El aprendizaje para mí fue ese, de ver... la única manera de abordar este tipo de problemas ambientales es en grupo. Nada hubiera pasado acá si hubiéramos ido de manera individual. Acá la fuerza fue de unión del pueblo y de todas las personas que no queríamos que nos fumiguen, y que era lo que mantenía aparte la posibilidad de ir acá, de ir allá, de durante años sostener todas esas acciones que llevábamos a cabo. Esa es la fuerza colectiva, no se hubiera podido hacer sin. La historia estaba alrededor. Relatos locales de la comunidad coral. Escuchá la serie completa en identidades.cultura.gov.ar.
nosotros.